Busque rápidamente allí conmigo el Salmo 21. Salmo 20. Salmo 20. Salmo 21. ¿Lo tiene conmigo? Dice que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos, que el Dios de Israel te brinde su protección. ¿Cuántos quieren eso? Que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos. Que el Dios de Israel te brinde su protección. Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Me gusta entender y vivir el momento en que uno sabe que Dios está ahí. Por eso me gusta tanto esto. Pero acá lo que te dice es que en algún momento tú y yo podemos estar en aprietos. Que tú y yo podemos estar pasando por momentos difíciles. Que no es una cosa, viene la vida con Dios, entonces todo es fácil, no, hay momentos difíciles. Pero lo importante es saber que Dios está ahí para ayudarte, que Dios está ahí para brindarte protección. En el versículo 3 de este capítulo me encuentro con algo que no lo veía mucho. Dice que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Entonces acá Dios dice, yo te acompaño, yo estoy contigo, pero al final me nombra otra cosa. Me dice, oye, que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Acá también habla de algo que yo le doy a Dios. ¿Sí? No son muchas las cosas que nosotros podemos darle a Dios, pero nombra como a la ofrenda o a eso que le damos a Dios como algo para que Dios tenga en cuenta de nosotros. ¿Sí? No es la ofrenda, no es algo que el hombre se inventó. Y ofrendemos. No, allá los pastores que les inventaron para que ellos tengan plata. No. Acá simplemente es algo que Dios también tiene en cuenta. Dios tiene en cuenta, Tatis, tus ofrendas. Y como que uno nunca, llega un momento donde uno lo hace porque quiere hacerlo, pero la Biblia aclara que llega un momento donde Dios sí tiene en cuenta eso que tú le das, que traes como una ofrenda a Él. Y casi nunca hablamos del tema, pero me gusta entenderlo de esta manera. David iba a guerra y ningún rey iba a guerra sin antes presentarse primero de Dios. Y esto también me encanta. Cada cosa que nosotros tenemos que hacer o vamos a hacer, tenemos que presentarnos delante de Él. David fue a muchas guerras, fue muy ganador, fue muy victorioso, pero nunca fue a una si primero no iba a Dios. Si primero no se presentaba delante de Él. Si no tuvo primero a Dios en cuenta frente a eso. Y no importa si él sabía cómo iba a ser la guerra, o cómo iba a batallar, o cómo era la estrategia de lo que quería hacer, primero iba a Dios y le preguntaba a Dios cómo hacerlo. Eso dice mucho de él y eso tiene que decir mucho de nosotros. Te presentas primero delante de Dios y le pides dirección y le dices cómo voy a hacerlo, o simplemente nos presentamos y ya. Esto me agrada de lo que tiene David frente a su momento, y aunque estuve en aprietos y aunque estuve en dificultades, pues Dios estaba con él. Al final del versículo, me gusta algo que me enamoró en el Salmo 20, en el versículo 7. Mira esto que dice allí. Salmo 27. Regálamelo en pantalla, mi querido Davis. Dice, algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Este me parece que es un versículo importante hoy. ¿Dónde está tu confianza hoy? ¿Dónde está la confianza de Sergio? ¿Su talento? ¿En su voz? ¿En su pinta? ¿En lo delgado que estás? En el Señor. ¿Qué tan importante es entender esto?
Y estas son de las cosas que uno no se encuentra fácilmente porque uno se ocupa de prepararse también, y no quiero decir que no nos preparemos bien. Y no quiere decir que no estemos listos para hacer bien las cosas. Pero llega un momento donde toda la confianza de nosotros no puede estar en eso. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Pero eso se demuestra con mi actitud, con el rendirme, con el estar buscándolo a Él y con el no salir a hacerlo si Dios no está ahí, si no le digo al Señor, Señor, quiero emprender esto, quiero hacer esto, voy a hacer lo otro, pero aquí me preparé y lo hice, pero necesito tu dirección, necesito estar contigo, necesito que tú dirijas, necesito que me acompañes. No sé si lo siguen haciendo, no sé si lo hicieron, pero yo me acordaba de esto, madre, que cuando nosotros salíamos a vacaciones, todos nos montábamos en el carro, mi papá siempre arreglaba las maletas, creo que él va a morir arreglando todas las maletas en el carro, nadie las coloca como él las coloca. Nosotros vamos a llevar las maletas y nos caben 5 maletas, y no caben más, pero son 8, y él yo no sé qué hace, cómo acomoda, y caben 8 y hasta sobra espacio. Él es experto en eso. Nos montábamos todos y arrancábamos en nuestro viaje, pero llegaba un momento donde él paraba y se hacía a un lado y decía, vamos a orar antes de viajar. ¿Lo han hecho? Es que no hemos viajado últimamente, ¿sí? Pero uno dice, pero es que en unas vacaciones, sí, uno no sabe en unas vacaciones qué puede pasar, qué necesita. Y es poner a Dios en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Ahora, a veces queremos hacer negocios, queremos hacer tenemos nuevas ideas, tenemos nuevos proyectos y paramos y decimos, bueno, Dios, voy a montar un nuevo negocio, estoy buscando un nuevo local. Dios, quiero que tú lo dirijas, quiero que tú estés al frente, quiero que sea tu local y quiero que... Ese tipo de cosas que nos hacen creer en estos versículos. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Y esto me parece que es bien importante tenerlo en cuenta en esto que Dios quiere enseñarnos ahora, que quizá muchas veces no lo vemos. A veces tú dices, Nelicita, no tengo los recursos. Otros tienen más recursos, de pronto yo no tengo recursos, pero tengo a Dios. Y es mejor tener a Dios que tener los recursos. No tengo las capacidades que otros tienen, pero es mejor no tener las capacidades y tener a Dios, ¿sí? Hay un libro, yo no sé si ese libro tú me lo recomendaste, yo te lo recomendé, que decía El talento no es suficiente, de John Maxwell. Qué importante entender que no solo se trata de que yo, porque llega un momento donde yo soy el capaz, yo tengo la capacidad, yo me preparé, pero no es tan importante eso, ¿sí? Si yo llego a perder de vista que es Dios lo más importante que debo tener en medio de este proceso, necesitamos poner a Dios en el primer lugar, ¿sí? Tú nunca debes ir a una batalla considerando solamente tus recursos. La preparación es importante, pero más importante que la preparación, la confianza en Dios. Y a veces llegamos tan preparados que nos olvidamos de Él y llega un momento donde nos encontramos con un ejercicio que no sabemos cómo responder y ¡pum! Nos olvidamos de que era más importante tener a Dios en cuenta en medio de todo esto. Entonces, para analizar esto, quiero que vayamos a 1 Samuel 17:42. 1 Samuel se abre la historia de David y Goliat. Para poner a contexto rápido a todo el mundo, Goliat era un gigante que le gritaba al ejército de Dios que saliera uno a pelear contra él. El ejército de Dios, aunque estaba preparado, muy preparado, todo el ejército de Israel eran soldados preparados, tenían su armadura, su espada. Ser soldado en esa época era algo muy especial. Lo que no era especial en esa época era ser pastor de ovejas. Era como allí el hijo que no era tan bueno, no era tan preparado, vaya, pastoreo ovejas. Mientras los hijos buenos estaban con la espada, eran soldados de guerra muy, muy preparados, pero aunque los hermanos de David, que eran del pueblo de Israel, junto con otros soldados estaban muy preparados, cuando Goliat salía y les gritaba y les decía, que salga uno de ustedes y se enfrente a mí, y el que gane va a servir al otro,
Si ganamos nosotros, ustedes nos van a servir a nosotros, y si ustedes ganan, nosotros vamos a servir a ustedes. Y se levantaba él en la mañana y en la tarde a gritarle eso al ejército, y nadie se levanta. Gente preparada, pero sin la confianza suficiente y el entendimiento de que ellos eran el ejército de Dios. Estaban achicopalados, estaban asustados, estaban realmente temblando de miedo. Cada vez que Goliat gritaba eso, miraban para otro lado, como que eso no es conmigo, como que miraban para el cielo, ¿sí? Hasta que llega David, que es enviado por su padre a visitar a sus hermanos para que les lleve comida y para que él dé razón a su papá de cómo están sus hermanos. Y David llega preciso en ese momento donde Goliat está gritando y le dice... Y le grita al ejército y todos achicopalados, y David dice, pero ¿quién se cree? ¿Por qué está peleando o por qué está gritando al ejército de Dios? Y todo el mundo como, calle la jeta, perdón. ¿Sí? David, calle la jeta. No hable, mire, el gigante, ¿y usted qué está diciendo? No, pero ¿por qué se va a meter con el ejército de Dios? Y los otros, no, cállese. No hable. Pilas que se nos viene. Y él todavía no, y hay una cosa que siempre me ha encantado de esa historia, ojalá que ustedes vuelvan y lean esa historia completa en 1 Samuel, que David pregunta, ¿y qué le van a dar al que le gane a este incircunciso? Como que David estaba preocupado por lo que iba a ganar si acababa con eso, porque estaba seguro que le podía ganar, porque estaba consciente de que Dios estaba a su favor, pero muchos de nosotros no estamos viviéndolo así. La mayoría de nosotros estamos viendo al Goliat y estamos asustados y estamos diciendo es muy grande y tiene mucho y sabe mucho y yo no tengo el dinero y yo no tengo la experiencia y yo no tengo tal cosa, pero se nos olvida que Dios está de nuestro lado. Se nos olvida y no tenemos una fe clara como la debemos tener siempre, sino que estamos muy, muy asustados. Y David decide decir, yo voy a enfrentarlo. Sus hermanos le dicen que se vuelva para la casa. Es que, ¿usted qué hace acá? Si ve a dárselas de quién sabe qué, devuélvase que lo van a matar. Y él nada, yo sigo adelante, va y se presenta. Y como nadie se ofreció a pelear por Goliat, pues como uno se ofrece, pues van y se lo llevan al rey, que era Saúl en su momento. Le dicen, bueno, rey, acá hay uno que quiere ir a pelear contra Goliat. Y se lo traen al rey y el rey lo mira y se rasca la cabeza y dice, ¿y ahora? ¿Este muchachito qué? No va a poder. Entonces Saúl en medio, bueno, como no hay nadie más que enviar, por lo menos enviémoslo, pero enviémoslo. Y Saúl le presta su armadura y se la ponen a David para que trate David de parecer un guerrero y de ir a luchar contra Goliat pareciendo un guerrero, ¿sí? Porque para muchos lo que está por fuera es el guerrero, pero el guerrero estaba por dentro, no necesitaba la armadura. Pero la historia sigue contando que David inclusive trató de moverse con la armadura que le puso Saúl, y no era capaz. Estaba tan pesada y no le quedaba buena que no pudo. Y le tocó quitársela y decir, voy. Y voy sin eso. Y todos, pues vaya, hágale, pero como hágale rápido, salga usted allá, mírelo. Pero David venía con una fe, una confianza en que Dios estaba a su favor. En el versículo 42, mire lo que pasa. Hablando de Goliat, dice, cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses. Le dijo, vaya con el niño bonito. Vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Esto fue lo que dijo Goliat cuando vio a David. Porque vio al muchachito de piel morena, pero no vio en quién confiaba él. ¿Sí? Y es importante entender esto. ¿En dónde está tu confianza? ¿Sí? ¿Y qué está viendo el enemigo de ti? Es importante que analicemos esto. David no estaba solo. Tenía su confianza puesta en Dios, aunque Goliat no lo pudo ver. Dice en el 45, pero David le contestó, ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Era importante entender
que no se trataba de él, se trataba de Dios y de su ejército. Se trataba de Dios y de su pueblo, ¿sí? Él no salió a pelear por él. Él no dijo que no se meta conmigo. Él salió a defender al ejército de Dios. Cuando Goliat se metió con el ejército, se estaba metiendo con Dios, y ahí fue cuando David sacó esa fuerza y esa energía para decir, no, esto no es así, ¿sí? Y me gusta, y perdón que repita el 45, porque creo que es el mensaje que todos nos debemos llevar hoy acá para enfrentar la vida. Pero David le contestó, y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Y ya viene el 46 haciendo este ejercicio donde dice, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Pues me gustan muchas cosas de este versículo, porque es entender lo que él habla. David habla y declara que es Dios el que le va a dar la batalla. Y a alguien hoy Dios le está diciendo, oye, Dios te va a dar la batalla. Dios te va a dar la victoria. No es por lo que tienes, no es por lo que sabes, no es por quien está alrededor tuyo, es por Dios. Y necesitamos confiar en Él. Necesitamos aprender a buscarlo a Él. Necesitamos aprender a depender de Él. Por eso es tan importante la comunión, por eso es tan importante buscarlo en la mañana, leer su palabra, para poder depender de Él. Para que cuando vengan las circunstancias tú digas, bueno, no soy yo, es Dios conmigo, es su palabra, es que confío en Él. Y eso es de las cosas que me gusta de lo que dijo David acá. Quien me va a dar la victoria es Dios. Pero al final, o sea, hay mucho de lo que está ahí, pero al final lo que me gusta, dice, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. La batalla de David contra Goliat tenía un fin. No era demostrar que David era un gran hombre, ni era un gran guerrero, ni era un gran valiente, ni que sabía manejar y pelear y hacer muchas cosas. Al final de todo, lo que se trataba era de Dios y de darle la gloria a Dios. No sé si entiende esto. Esto es importante acá. Esto no puede tratarse de ti ni de mí. Esto tiene que tratarse de Dios. Dios te llama y te escoge porque quiere hacer algo contigo para que Él sea glorificado. Tú ya no tienes nada que perder. Tú eres hijo de Dios. Ya venciste. Tú vas a ir al cielo, pase lo que pase. ¿Confías en Dios? Sí. Tú vas para el cielo. Entonces ahora, ¿qué te queda hacer en la tierra? Glorificarlo a Él a través de tu vida. Y para eso muchas veces vamos a ser llevados a batallas. Durísimas muchas veces, Osquita. Muchas veces complicadas. Pero el secreto de esto es no enfocarnos para nosotros ganar, para demostrar nada a nadie, sino más bien para entender que es a Dios que se tiene que glorificar después de todo este ejercicio. Él es el que se debe llevar la honra, Él es el que se debe llevar la gloria. La gente debe conocer a Dios a través de eso que estamos pasando. No se trata de nosotros. Muchos estamos batallando con cosas para yo salir ganador. Y Dios, ayúdame a yo salir ganador, a yo salir vencedor, a que yo consiga esto, a que yo alcance lo otro. Es que no se trata de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que hagamos es para Él. ¿Quieres llegar lejos por ti o por Dios? Fácil perderse ahí. Fácil que yo lo que quiera hacer sea por mí. Fácil que sea yo el que quiera verme más. Y ahí inmediatamente me suelto del Señor y empiezo a pensar en mí. Pero cuando David declara con una fe y una confianza y hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortará la cabeza. Dios me ayudará. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Acá no se ve una persona que piense que va a perder. Acá se ve una persona que declara con fe que Dios le va a dar la victoria. Pero al final dice, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel.
Me encanta. Es ese, tengo enfocado para dónde voy y qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Hablábamos ahorita, creo, con Leito de, se me va la palabra. No es que tenga un pacto, era que Dios tiene algo con mi vida. Se me va la palabra lo que hablamos en célula ahorita. No, tenía que ver con propósito, pero se me olvida. Se me va ahora. ¿Cómo? No, hablamos del pacto, pero se me olvida ahorita. Pero a veces nosotros no sabemos ni por qué estamos con Dios, ni qué es lo que quiere hacer Dios con mi vida. Y no, tengo que hacerlo, tengo que obedecerlo, pero ¿en qué? ¿Y para qué? Fácilmente, cuando una persona no tiene ese enfoque, pues viene a buscar a Dios y nada. Pero Dios te escoge por algo. Dios tiene algo con tu vida. Un propósito especial quiere Dios con tu vida. Y si tú no lo entiendes, pues acá llegas y ¿qué será? Muchas veces yo vengo acá por mi propósito solamente. Y no está mal, porque Dios también quiere conceder los anhelos de tu corazón. No está mal. Pero al fin y al cabo, lo más importante que Dios quiere hacer contigo es que se cumpla su voluntad. Y muchas veces no sabemos para qué. Sí, por eso algún día una persona me dijo, Ricardo, yo quiero la unción del Señor. Ora porque yo quiero la unción. Y yo le pregunté, ¿y para qué quieres la unción? Y se quedó como, porque sí, porque la quiero. Es que no se puede querer por querer. No, yo quiero más de Dios. ¿Para qué quieres más de Dios? Quiero buscar de Dios. ¿Para qué lo quieres buscar? Quiero leer la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Sí? Y esto tiene que encerrarse en, porque quiero hacer su voluntad. Antes que la mía la quiero hacer. El reino de Dios y su justicia es hacer su voluntad por encima de mi voluntad. Pero eso cuesta. Por eso nos desenfocamos fácilmente. Y llega un momento donde miramos hacia adelante y decimos, estoy en mi voluntad y no en la voluntad de Dios. Que la espiritualizo, porque muchas veces espiritualizamos nuestra voluntad. Sí, esto es de Dios, esto es lo que Dios, voy a hacer esto para Dios. No. Es que esto es lo que Dios quiere hacer conmigo o no. Y necesito enfocarme en lo que Dios quiere hacer en mi vida, en agradar a Dios. Y al final, como dice el versículo, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. En el 47 dice, regálame el 47 en pantalla, todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo! Por favor, guárdenlo, cópienlo, subrayenlo. ¡Qué cosa más hermosa! Todos los que están aquí se darán cuenta de que Dios es quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos agarrarnos de Él. Necesitamos caminar con Él. Hasta llegar al punto donde decir que vamos a defender a Dios a como dé lugar. Que no hay duda de que es Dios. Que cualquier persona puede decir, oye, pero no, Claudia, Dios no. Y tú vas a decir, Dios sí. Y yo sé que Dios sí. Y no me voy a mover de acá, pase lo que pase, porque yo sé quién es Dios y sé que no me va a dejar avergonzado. Pero a veces no digo nada. Porque la declaración de David es fe, es confianza. ¿Que eres capaz de decir que vas a ganar o no? ¿O hay duda? ¿Vas a ser más que vencedor o no? Voy a esperar. Nos pasa. Pero David acá llega como con un aire de confianza único. Alguien que al parecer no era tan especial como los demás, pero que allí en su intimidad, con sus ovejas, cuando nadie lo veía muy especial, estaba con Dios. Conoció a Dios. Adoró a Dios. Que lo que hacía era, dice la Biblia que tenía su arpa y allí adoraba y buscaba a Dios. Y ahí se fortaleció. Nos fortalecemos en la intimidad con Dios. Para salir a la calle, a estar fortalecidos en Él, porque fui a la intimidad, porque lo busqué, porque me preparé, porque me alimenté, porque allí es donde yo recibo el alimento primordial de Dios. Y cuando lo necesito afuera en la calle, lo saco.
Si me logras entender esto, ¿quieres ver qué tan bien estás en la fe? O no es que también estás en la fe, es que también está tu tiempo con Dios, cómo es tu intimidad con Dios. Eso se va a demostrar en la calle cuando pases por momentos difíciles. Y ahí, cómo reacciones, cómo actúes, si no actúas con fe, sino con temor o con rabia o hablas de más. Eso es lo que significa, es que nuestra relación con Dios no está tan bien. Por eso creo que de las cosas que nunca podremos dejar de enseñar acá es que todos debemos aprender a buscar ese tiempo importante con Dios. ¿Cómo me levanto y me alimento primero con Él, de Él? ¿Cómo no salgo, ¿sí? Al diario vivir sin escucharlo a Él, sin buscar de Él? No sé cómo estás tú, pero yo tengo un afán. Casi que, yo no sé si usted lo hace o no sé cómo se levantará usted lo hace, pero yo lo primero que hago al levantarme es coger el celular. O sea, lo primero que hago, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué abro cuando cojo el celular? ¿Sí? Porque no se trata solo de cogerlo, se trata de qué hago. Entonces, ¿qué me pasa a mí? No sé cómo le pasa a usted, pero a mí me pasa que usted lo coge, mi celular se prende y me muestra los mensajes que están, sin ni siquiera abrirlo, ya sé quién me escribió, qué cosas me llegaron. Y ahí es donde está mi decisión. Veo esos mensajes primero porque a veces dice 16 mensajes de WhatsApp, entonces los leo primero o voy primero a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiero que sea lo primero que me alimente mi mente, mi espíritu, mi vida, mi alma? ¿Qué es? Y de pronto lees un mensaje y ese mensaje es negativo. No te salió algo, no fue, oye, necesito hablar contigo urgente, cualquier cosita que inmediatamente trastorna mi día, mi mente, sin darnos cuenta. Mi primer alimento de la mañana no fue un alimento que me va a llenar de fe, de confianza, sino más bien es un pensamiento de preocupación, de afán. Y de ahí en adelante mi día está así. Pero cuando uno escucha y lee a David, David me muestra a alguien diferente, a alguien de fe. Que en el día se encontró un problema, pero que no dudó de decir, ¿y este por qué se mete con Dios? ¿Este por qué se mete con el ejército de Dios? Nosotros nos hemos encontrado con gigantes más pequeños, para no decir enanos, que nos sacan corriendo. Sí, problemas sencillos que nos sacan corriendo. Cualquier cosa que te dijeron, no te salió tal cosa y tú, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? No, se me acabó todo, yo con la ilusión que tenía, con la confianza que tenía en esto. Yo dice, ¿pero por qué? Por eso me encanta mucho la posición de David y me encanta mucho el Salmo, porque el Salmo me aclara en dónde están mis fuerzas, cuáles son nuestras armas, de qué se trata. Hoy sales a la vida con qué armas. ¿Qué armas tienes? ¿Cuáles son tus armas para combatir el mundo? Afuera hay pecado, afuera hay tentación, afuera hay aprietos, afuera hay dificultades, afuera hay enfermedades, afuera hay miles de cosas. Entonces la Biblia dice que afuera abunda el pecado. ¿Cuáles son tus armas para eso? Entonces la Biblia responde, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Pero para eso necesito alimentarme de eso. ¿Qué fue lo primero que hiciste hoy en la mañana? Recuérdalo ahí rápidamente. Piensa. ¿Sí fue orar, Claudita? Muy bien. Hoy se me hizo tarde y tuve que salir a hacer la comida, tuve que bañarme rápido. No, ¿qué hice? ¿Por qué es tan importante ese momento en la mañana? Ese primer momento, ese primer alimento, ese primer mensaje, lo primero que escucho, ¿qué es? No así es que lo primero que escucho es la alarma. ¿Y sí? Sí, es la alarma. Aparte de la alarma. Ahora,
Yo no sé si ustedes tienen que revisar cuál es el tipo de alarma que tienen o el tipo de ringtone que tienen cuando el ringtone se llama, no, cuando lo llaman a uno eso es un ringtone, no, eso es el tono de... Hay tonos que no son tan bonitos, que son como de susto, como, que ¿para qué llamarán? Sí, hay otros que son suaves, chéveres, que traen buena, hasta eso, es que uno se afecta mucho por muchas cosas y necesitamos estar atentos de qué le ponemos, qué escuchamos. Ahí es donde uno molesta mucho con la música, que la gente dice, ay, pero Ricardo, ¿usted qué música quiere que escuchemos nosotros? Yo no me voy a meter con su música, pero es que hay mensajes de canciones que a uno lo entristecen, lo amargan, lo afanan, le recuerdan el pasado, miles de cosas, ¿sí? Y hay otros que uno escucha y qué lindo, qué rico, qué chévere, ¿sí? Me llena de fe, me llena de paz. Ah, que es que toda la música es no estoy hablando de eso. Yo soy un romántico empedernido, me gusta la música romántica. Mi emisora favorita se llama la FM. ¿Qué hago? 99.7. Me gusta todo el día. Mira, ahí está Ricardo, que pongámosle la emisora al pastor. Romántico, ¿cierto que Ricardo? Todo el día escucho eso, porque es suave, es de amor, es romántico. Me gusta eso, soy romántico, no soy de peleas, ¿sí? Eso es lo mío. Ahora, claro, cuando vaya un debate me van a colocar rancheras o por allá rata de 4 patas, de 2. Esas son de 2 patas, para salir, porque es que todo eso lo influencia a uno. Por eso es tan importante revisar a David y preguntarse quién estaba influenciando a David. Cuando leemos eso, ¿quién lo estaba influenciando? ¿Tenemos la fe de David? ¿Tenemos la confianza en Dios como la tenía David? Difícil porque no nos estamos alimentando, no lo estamos buscando, no lo estamos colocando en el primer lugar de nuestra vida. Y ahí es cuando Dios o nuestra vida cristiana puede ser una vida religiosa y empieza a ser afectado por cualquier cosa. Tú no puedes depender de otra persona, no puedes depender de la iglesia, no puedes depender del pastor, no puedes depender de una predicación, ¿sí? Cuando una persona es nueva, gloria a Dios, acá viene y empezamos a guiarlo hacia el Señor. Pero cuando tú ya vas avanzando, tú no puedes depender de una persona. Cuando ya llevas un tiempo y conoces del Señor, tú y yo necesitamos depender de Dios. Y ahí es donde yo tengo que buscar la palabra, yo tengo que buscar mi tiempo, tengo que buscar mi intimidad con Dios, tengo que sacarlo como una prioridad en mi vida. No puede ser uno de que, ¿será que sí? ¿Será que no? No. Si no me llaman para que hagamos un devocional, no lo hacemos, ¿sí? Es porque quiero, es porque me levanto y para mí es importante hacerlo. Ese era David. Y por eso hablaba como hablaba. Y por eso derrotó a quien derrotó. Por eso sí, aunque no tenía las armas que tenía el otro y solo tenía una piedra, con una piedra derrotó a un experto, a un gigante, a un soldado que todo el mundo le tenía miedo, pero salió un muchachito que tenía su confianza puesta en Dios. ¿Dónde está tu confianza hoy? ¿Alguien tiene una deuda económica hoy? Dios me ha dado una palabra. En este lugar hay alguien que tiene una deuda económica. ¿Alguien tiene una grande? ¿Sí? Ramiro, ¿tienes una grande? ¿Sí? ¿Alguien más tiene una grande? Bueno, qué bueno. Yo tengo que decirles hoy que Dios tiene la plata para cubrir esa deuda. Ahora es Dios el que la tiene. No dije que tú la tienes. Dios la tiene. Ahora, ¿cómo vas a hacer para que Dios te la entregue para pagar esa deuda? Con fe. Porque Él la tiene. ¿O alguien duda que Él es el dueño de todo el oro y la plata? Él la tiene. Pero ahora, ¿qué hago para que Él me la pueda dar a mí?
¿Cómo hago para que ese milagro ocurra? La mujer de flujo de sangre corrió y tocó el manto y le sacó un milagro al Señor Jesús. David acá le declaró al gigante que lo iba a derrotar. Y yo no lo vi orando, Señor, por favor, ayúdame con este gigante. No, ya tenía la palabra, ya tenía la fe, ya tenía la confianza, la declaración. Y Dios dijo, no puedo dejar a mi hijo desamparado. Él ya se metió ahí, toca apoyarlo. No había de otra, pero nosotros no. Estoy orando para ver si Dios quiere derrotar a este gigante. Señor, enséñame, ¿cómo hago para derrotarlo? ¿Será que sí? ¿Es tu voluntad, Señor, derrotarlo? Y nos demoramos en esas oraciones y después ni tenemos la confianza en lo que Dios quiere hacer. Y eso me gusta. David hace que Dios se mueva. La mujer de flujo de sangre hace que de Jesús salga un milagro. ¿Sí? Y nosotros a veces no hacemos nada de eso, no confiamos lo suficientemente para declarar eso. Y por eso a veces inclusive erramos porque emocionalmente decimos cosas, pero no sabemos si realmente es de Dios o no. En este caso, David está confiadísimo. Le declara que es con la misma espada de él que le va a cortar la cabeza. O sea, lo tumbo, le quito la espada y uno dice, este David sí es atrevido. Por ahí no lo veo a ese muchachito haciendo eso. Pero es que ahí uno no se debe ver el muchachito, se debe ver es el Dios a quien él confía. La gente tiene que ver al Dios a quien nosotros confiamos. Acá no se trata de nosotros, acá se trata de Él. Y debe ser Dios el actor principal de este libro que está escribiendo en nuestra vida. No somos nosotros. Él es el actor principal. Se nos olvida fácilmente esto. Quien nos tiene aquí es Él. Quien nos va a llevar allá al triunfo es Él. Quien se debe llevar la gloria y la honra es Él. Pero fácilmente nos descuidamos en eso. Y resultamos siendo nosotros los actores principales. Y Dios muchas veces solamente se convierte en el utilero. Dios trae, Dios atiéndeme, Dios haz tal cosa, Dios haz la otra. Espérame. Nunca nos olvidemos de esto. Dios es el principio y el fin. Dios es el alfa y la omega. Dios es el primero y es el último. El autor, el consumador. Dios es lo más importante. Y necesitamos colocarlo como el actor más importante en nuestra vida también. Quien nos dio la oportunidad de volver a nacer. Me gusta hoy, a donde quiera que yo voy, le estoy contando a todo el mundo que yo a los 22 años era la oveja negra y picha de mi casa, pero que tuve un encuentro con Dios y que Dios cambió mi vida y de ahí arranco todo lo que tengo que decir. Pero quiero ponerlo en el primer lugar de todo lo que hago y quiero que la gente sepa que ese es mi comienzo. Cristo es mi comienzo, pero también va a ser mi fin. Él es el centro de todo. Y cuando Él es el centro y cuando es el protagonista, no depende de mis talentos, depende de Él y de lo que Él quiere hacer en nuestra vida.